Yo soy Carlos Vera, él es Santiago Pérez, somos venezolanos canadienses preocupados por nuestro país y esto es Somos Canadá. Bienvenidos de vuelta a Somos Canadá. Yo soy Carlos, es Santiago. Estamos aquí en el tercer episodio de esta serie de Somos Canadá. Los primeros dos capítulos hablamos de el sistema de gobierno en Canadá, los partidos políticos que existen en Canadá y los distintos candidatos que hay en Canadá. Lo importante que es escoger un buen primer ministro y el efecto y las consecuencias y el poder que tiene ese rol. En nuestro segundo episodio hicimos un deep dive en el récord o el scorecard del Partido Liberal, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, con un récord económico nefasto. Hablamos también de cómo eso ha elevado un momento en el país donde un personaje como Donald Trump puede aprovechar eso para sacar beneficios para los Estados Unidos. Y hoy prometemos ahora hablar de conectar todo eso, el tema del scorecard, las consecuencias que eso trae en lo social, las propuestas de cada uno de los partidos. Tenemos además en nuestro trabajo de investigación un gran problema con un candidato particular del Partido Liberal, con un pasado chavista. Y vamos a terminar por mostrarles qué pueden hacer ustedes para ayudar, cuál es el camino hacia un mejor futuro, dónde ir a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí. Sí, Carlos, yo creo que mucha gente que uno habla dice, no, yo soy conservador desde el punto de vista económico y liberal desde el punto de vista social. Y yo creo que es súper importante abrirnos y tener una conversación sobre ese aspecto social, quizás hablar de algunos mitos o algunas situaciones que probablemente están injustificadas en la opinión de muchos ciudadanos. Y yo creo que mucho de lo que vamos a hablar esperemos que informe y ayude a la gente a entender un poco más los valores, digamos, de tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador que proponen. Y bueno, al final yo creo que, como dices tú, lo más importante, aparte que ya tengan esta información para tomar su decisión a la hora de votar, es cuáles son las propuestas en concreto que hasta el día de hoy cada uno de los partidos está haciendo. Porque al final del día, bueno, eso es lo que cada uno de los partidos promete y eso es lo que en teoría van a ejecutar en los próximos 4 años. Ok, Carlitos, vamos a empezar a hablar de un tema súper importante dentro de la parte social, que es la parte de la seguridad y el crimen. Yo creo que, como habíamos dicho anteriormente, la economía es el pilar fundamental para que un país sea próspero, pero la seguridad es la segunda, yo diría. Si un país es inseguro y sus ciudadanos se sienten inseguros, ahí ya prácticamente empiezas a destruir un país. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál ha sido el desempeño en Canadá los últimos 10 años con respecto al crimen. Ok, el crimen en Canadá, el crimen violento, ha habido un aumento preocupante del aumento del crimen. Tenemos en pantalla cómo ha aumentado en particular desde que ganan los liberales en el 2015, se disparó a niveles que no se encontraban desde los años 2000, cuando las tendencias en el primer mundo más bien son de caer, en Canadá han aumentado. ¿Y por qué se forma eso? ¿Por qué aumenta el crimen? Bueno, lo primero es la economía, lo que veníamos hablando de que cuando tú no le das prioridad a la economía, el resultado inevitable es que a medida que la gente está en circunstancias peores, se involucra en crímenes violentos, etcétera, para buscar una mejor vida, lo cual no es excusable, pero es la razón por la que esto ocurre. Eso por un lado. Lo otro es que el Partido Liberal, desde su perspectiva académica, utópica, donde realmente no actúan acorde a la lógica o el sentido común, pasan leyes como el Bill C-75 del 2019 o el Bill C-5 del 2022, donde, ¿qué es lo que buscan hacer? La mayor preocupación de los liberales no es que el crimen esté subiendo, que es lo que deberían estar preocupados. La preocupación de ellos es que ciertos grupos demográficos están sobre representados en esos crímenes. Entonces, pasan leyes que primero quitan lo que llaman mandatory sentences. Cuando una persona comete un crimen, hay ciertas leyes que dicen, en base a este crimen, que el castigo lo otorga un juez. Esas leyes lo que fijan es, esto es lo mínimo que debe poner un juez para ese castigo.
al quitar ese mínimo, el juez o la persona que está poniendo el castigo puede poner sentencias leves, etc. De hecho, ese era el propósito de ese tipo de leyes, porque en teoría ellos dicen que el argumento equivocado es que no, este tipo de personas que cometen estos crímenes, la mejor manera es reeducarlos, etc. Entonces no podemos castigarlos tan fuerte. ¿Qué genera eso? Que vuelvan a cometer más crimen. Lo que se ve a menudo es que el mismo número de personas, al volver a la calle, después de hacer un primer crimen, lo vuelven a hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Entonces, este tipo de leyes que pasan los liberales, que son utópicos, que ellos viviendo en sus urbanizaciones seguras, etcétera, donde ellos no están cerca de este tipo de problemas, pasan unas leyes utópicas creyendo que están ayudando, cuando en realidad, aquí está la evidencia, lo que hacen es aumentar el crimen y generar un estado de inseguridad, donde si tú eres una mujer con 2 hijos, te da miedo agarrar el transporte público de tu ciudad porque tú no sabes en qué momento puede haber un crimen. Y cuando ese criminal está por ahí y hace un crimen, los liberales lo que hacen es darle un perdón muy leve y simplemente vuelve a cometer ese crimen. Entonces, hemos tenido 10 años donde no es nada más sensación de nosotros, de que uno ahora sale a la calle y no es lo mismo que cuando nosotros nos movemos para acá en Canadá, uno se sentía mucho más seguro. Hay unas pruebas en el crimen rates dentro de Canadá y es evidente que hay una consecuencia y relación directa entre la incapacidad de tener un buen modelo económico, que tienen los liberales, y las leyes que premian a el que comete el crimen, que no tiene sentido. No, interesante. Y yo creo que sí, nosotros que vivimos en la ciudad de Calgary es súper palpable la diferencia de seguridad, sobre todo en la zona de downtown. Sí. Yo tengo muchísimos amigos que viven, y familiares inclusive, que viven en la zona del downtown. Y, por ejemplo, las mujeres no les gusta salir a pasear perros ya cuando está de noche. Vamos a hablar un poco del tema del fentanilo y los opioides. No sé si que estamos viviendo en el país, pero eso sin duda está exacerbado en la ciudad de Calgary. Yo creo que es un lugar común ya en las ciudades principales del país. La verdad que eso es palpable, como decimos, el deterioramiento de esa situación. La data lo corrobora y, como dices tú, una combinación de deterioro económico, gente lamentablemente empobrecida que está buscando, digamos, el crimen como manera de poder subsistir y digamos, podemos decir, el marco jurídico de hacer leyes que, como dices tú, son de índole utópica, romántica, pero que al final tienen un efecto negativo en esta estadística. Sí, y si quieres podemos conectar ahora con el tema de las drogas y los opioides, que está relacionado. Sí, vamos a hablar de eso, Carlos. Eso es importante. No nada más ha aumentado el índice de crímenes violentos en Canadá, pero había un aumento desmesurado de muertes por culpa de opioides y sobredosis. En el año 2016, por ejemplo, menos de 3.000 canadienses contra 9.000. En el año 2023 se ha disparado proporcionalmente ese uso de drogas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el gobierno con eso? ¿Por qué? A lo mejor simplemente es un tema del factor económico, que la gente se siente peor y recurre a las drogas. No, nada más es eso. El Partido Liberal, otra vez en su mundo académico, distópico, etcétera, ha pasado leyes y ha colaborado con jurisdicciones municipales donde hacen programas pilotos, donde hacen decriminalization, se le dice en inglés, de lo que llaman safe supply sites. El argumento de ellos es que ellos, al entregar drogas que, si bien son ilegales, las entregan en un supply que lo forma legal, el argumento es que en teoría se consume menos o reduce el número de problemas para la población, lo cual en la evidencia no es verdad. Lo único que ha hecho es volver el problema peor. O sea, lo que se resulta, y conozco, así como tú mencionaste, amigos y familiares que viven cerca de downtown, conozco gente en downtown que sale a pasear su perro y se consigue una jeringa en la calle. Eso no pasaba en Canadá hace 15 años, no pasaba. ¿Y por qué ha pasado? Porque tienen esta idea de utopía donde, claro, repito, ellos viven en su oficina, en su casa de cristal, donde no les afecta. Pero el ciudadano de pie, que vive el día a día, ve como las drogas están en todos lados, como te vuelves inseguro, como llegas a una estación de C-Train en Calgary y siempre ves a alguien
haciendo crack o algo por el estilo. Y tiene que ver con no nada más las leyes, sino esta como idea de que eso está bien, de que eso no es ningún problema. Cuando el aumento de drogas no solamente mata gente, daña la sociedad, daña el tejido de la sociedad, aumenta el número de crímenes, está todo relacionado. Entonces, hace falta que el gobierno más bien castigue ese tipo de comportamiento, no que los premie o que se los haga más fácil. Eso no tiene ningún sentido, es evidente y está nada de que el problema sea bueno, pero a mí siempre me llamó la atención cuando uno viaja que, por ejemplo, uno va a Europa y uno no ve en lo absoluto, Carmen, el problema de la crisis de opioides. Por supuesto que uno ve indigencia y lamentablemente eso es inevitable. Y también en Sudamérica, yo estuve en Colombia hace poco y uno ve lamentablemente mucha indigencia, pero no ves este problema de los opioides. Es un tema aparentemente norteamericano, porque los Estados Unidos también lo sufren. sí. Pero bueno, al final las razones por las cuales esos países no han caído en esa epidemia, nosotros sí, me imagino que es un tema muy complejo y quizás en algún futuro podcast podemos hablar más en detalle. Pero la realidad es esa, hay una conexión directa entonces entre crimen, crisis de opioides, leyes que no, digamos, sancionan acordemente al crimen y leyes que básicamente tratan de buscar una solución al tema de las drogas, dejando que la gente consuma supuestamente de manera segura, pero que ya la data demuestra que está trayendo consecuencias negativas. Muy bien, Carlos. Otro tema que creo que es fundamental dentro del ámbito social, y yo creo que ahí vamos a hablar de muchas cosas interesantes que estoy seguro que hace interés para muchos de los oyentes, es el tema de la polarización. Eso suena un poco high level, no se entiende muy bien qué quiere decir polarización. Carlos, ¿por qué no conversamos un poco sobre ese tema y le explicamos a los oyentes por qué eso tiene tanto impacto en la parte social en el país? Bueno, la polarización es un problema, es un síntoma del siglo XXI también, en general, con las redes sociales, etcétera, pero desde el punto de vista político, es un arma, lamentablemente, que han utilizado muchos políticos para dividir y conquistar, por así decirlo. Uno de los puntos que a mí me gustaría contar es que hay, o tradicionalmente, sobre todo cuando uno iba para la universidad, etcétera, siempre había como esta idea de que no era la izquierda, por así decirlo, porque la izquierda son buenos, ¿no? Y están en todo por los sentimientos y hacernos sentir bien, y más bien estamos pendientes de que no haya racismo, y lo que termina pasando es todo lo contrario. Este mundo académico o utópico se ha movido al mainstream de los que nos gobiernan. Y el Partido Liberal, si bien muy recientemente ha salido con este supuesto patriotismo, realmente yo lo llamaría más anti-americanismo por un tema muy particular en este momento. Pero vale acotar que hasta hace 4 meses el Partido Liberal pasó años básicamente diciendo que Canadá era un estado postnacional, básicamente que no debería por qué existir, disculpándose o pidiendo perdón de todo lo que ha sido Canadá a lo largo de su historia, y que más bien somos un estado donde hay la palabra se me fue, pero donde hay un patriarcado que básicamente ha sido del hombre blanco y ha colonizado y ha acabado con todas estas cosas, que lo que hacen es sembrar odio, además de que desde su punto de vista ambiental han vilificado a industrias que lo que hacen es sustentar nuestros hospitales, nuestra educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho es dividir el país en dos, tanto que el Partido Liberal ya ni se digna de pasar por las provincias del oeste. Además de eso, uno lo ve en el ámbito social muy directamente, donde se enfocan más en el color de piel de la gente y en este mal llamado antirracismo. Terminan siendo más racistas que nadie, termina siendo un lente súper tóxico que lo que ha hecho es dividir el país. Entonces, en el aspecto social, a pesar de que ellos se lavan la boca diciendo que lo que buscan es un mejor país, lo que han hecho es destruirlo. Y realmente tú en este momento, háblalo y siéntalo. Cuando uno está afuera y quiere decir que es del Partido Conservador, en ciertos círculos a uno se siente cohibido, porque te salten encima, porque inmediatamente te catalogan como racista, etc. Y honestamente,
comparando con el Partido Conservador, yo diría que es un partido súper influyente. Es un partido donde el líder es de padres homosexuales. Está casado con una inmigrante. Hay miembros de todo tipo no nada más de género, sino de gender identity, de distintos backgrounds, etc. Entonces, inclusión, yo diría que en este momento está más representada en el Partido Conservador, donde no se enfocan en cuál es tu origen o de dónde vienes o quién eres. Aquí lo importante es los resultados. Exacto. Entonces, el Partido Liberal, ¿qué podríamos decir muy directamente o tangiblemente cómo nos ha dividido? Bueno, cada vez que hay un evento de Canadá, el Partido Liberal hasta muy recientemente decía que somos un país que hemos hecho demasiados males, que trataron de borrar nuestra historia, donde han rediseñado el pasaporte, inclusive buscando como que mandar ciertos mensajes, donde ciertos momentos de nuestra historia, por el hecho de que tenía una representación más masculina o blanca, porque esos eran los términos que ellos usaban, entonces no era lo correcto. Y realmente, mira, llegó el momento donde echaran a ese esfuerzo de hacerlos sentir mal, mira, echarnos hacia atrás y decir, mira, no importa el color de piel. O sea, eso es un tema del siglo XX, vamos a hacer hacia adelante, no importa de dónde haya salido, lo importante es que todos tengamos iguales oportunidades para avanzar en este país. Y el Partido Liberal, en su énfasis político, se ha vuelto, irónicamente, en el partido que más énfasis le pone a la raza, al género y a este juego social donde al dividirlos han logrado ganar las últimas elecciones. Uno de los temas que más me puede molestar, tengo que admitir, es ese tema de generalización que lamentablemente ha creado. Yo creo que de los dos lados, o sea, los dos son culpables, pero el lado de la izquierda es el más, en mi opinión, digamos, el que más enfatiza este problema, que es eso de que, como decías tú, Carlos, si yo soy de derecha y admito que soy de derecha, ya ellos me tratan de catalogar, ya soy sinónimo de que soy racista, Sí. ¿ok? De que soy xenófobo, de que no, estoy en contra de la comunidad LGTB+, etcétera, etcétera. También de la derecha creo que también somos culpables porque mucha gente, y no me estoy contando a mí, pero lamentablemente también hay matrices de opinión de que si tú eres de izquierda, automáticamente eres un comunista, eres un antisemita. Eso tienen que entender los oyentes de que eso es creación de los medios de comunicación y lamentablemente políticos utilizan esa herramienta para dividir y polarizar. Sí. Y yo les quiero hacer de nuevo un mensaje a los oyentes jóvenes que no tienen absolutamente no tienen por qué sentirse avergonzados de apoyar, de decir que uno es de derecha. Querer un país próspero y que la economía funcione y hacer leyes que incentiven y saquen el potencial del país y a la misma vez tener un país con solidaridad, que todos los respetemos, no importa el color de la piel o la religión o la orientación sexual, es algo que no tiene absolutamente nada que sentirse uno avergonzado, Carlos. Total. Y yo creo que dentro de los demographics que ahorita se manejan en las encuestas, quedó demostrado que la gente joven está ya finalmente dándose cuenta que el camino de la prosperidad es el camino de la derecha. Correcto. Y yo agregara que además, por eso es que hemos hecho tanto énfasis en el componente económico. Por eso es que el Partido Conservador habla mucho del componente económico, porque el componente económico no distingue entre razas. Estamos todos bien, estamos todos mal, somos todos un mismo equipo. Entonces, el Partido Liberal siempre le ha gustado hacer ese framing que tocaba de decir, no, derecho económico, pero de izquierda social, o por así llamar. Eso no tiene ni sentido. Porque en lo económico, si te pones a ver netamente quiénes han sido los más beneficiados en Canadá, o los únicos beneficiados en Canadá en los últimos años, son los demographics más ricos que ya estaban bien hace 10 años. Entonces, si tú estabas bien hace 10 años y no creciste, sigues estando bien. Pero el que está abajo, que está tratando de avanzar en su vida, no importa de dónde venga, no importa el color de piel, no importa el género, necesita salir de abajo. Entonces, el Partido Liberal le gusta afincarse en eso, porque es lo único en lo que puede tener alguna especie de debate, porque no tiene dónde agarrarse lo económico. Entonces,
Yo diría que el mejor argumento, si tú estás en tu casa y estás pensando, como dice Santiago, de que tú te sientes que tú votas o quieres votar derecha en estas elecciones y sientas algún tipo de pena, no nada más no la tengas, sino de que sea vocal, de que votar de derecha no es egoísta, es absolutamente todo lo contrario. Es que tú estás pensando en los más desafortunados, de que tiene que haber crecimiento y de que esa utopía que habla y que vende el Partido Liberal o el Partido NDP, que hoy en día son muy similares, está basada o está hecha por un grupo de gente que ya está bien en la vida, ¿ok? Y que ellos lo único que buscan como ganar para que su equipo gane son estos otros temas que no nada más son utópicos, sino que cuando se implementan en el tema de la droga o en el tema de inseguridad no funcionan. Entonces, tú eres de derecha o tú quieres votar de derecha porque eres pragmatista y porque piensas en los más desafortunados. No nada más por ti, sino porque tú quieres que tu vecino le vaya bien. Esa es la idea de votar de derecha. No es, en cierta manera, el framing es lanzarle al revés a como lo ha hecho tradicionalmente la izquierda. Nosotros pensamos en los demás y por eso votamos derecha en este momento. Porque es urgente que este país necesita salir adelante otra vez en lo económico. Si no, nos vamos a quebrar. Carlos, yo creo que, de nuevo, hablando de estos temas sociales, y por qué nosotros consideramos que la economía tiene que ser pilar principal para después poder lograr todas estas metas sociales que tenemos. Si llevamos las cosas a un extremo y vemos que cuando la gente no tiene los recursos, la gente está debajo de la línea de la pobreza, ¿qué es lo que la gente está tratando de hacer al día a día, Carlos? Quiere vivir. Lo único que le interesa a esa persona es poder conseguir suficientes recursos para poder poner un plato de comida a su hijo, a su familia y tener un techo. Lo demás, que si la justicia social, que los derechos de la comunidad de LGTB+, lamentablemente para esa persona, eso no tiene ningún tipo de relevancia, porque esa persona está sencillamente enfocada en sobrevivir. Cuando tú sacas a esa persona de esa línea de la pobreza y esa persona ya está cada vez más estable y el tema financiero empieza a ser menos importante porque ya tiene un colchón debajo, sabe que tiene un safety net que lo protege de volver a bajar esa línea de pobreza, ya esa persona tiene suficiente capacidad en el cerebro y dentro de sus prioridades para empezar a ver un poco más allá, cambio climático y todos estos derechos sociales. Entonces, eso es una manera muy sencilla de ver de por qué si un gobierno se encargara de fortalecer a la clase media y de dar oportunidades de trabajo justos, bien pagados a la sociedad, eventualmente como una especie de byproduct, la sociedad se va a volver mucho más enfocada a la justicia social. Y yo creo que también, para llevarlo a otro extremo, para seguir, demostrando mi punto, son los millonarios normalmente, la gente que ya está extremadamente cómoda económicamente, los que empiezan a volverse idealistas. ¿Quiénes son todos los filantrópicos en el mundo, Carlos? Bill Gates, todos los actores de Hollywood. ¿Por qué creen ustedes que ellos, después de haber llegado a amasar tantas cantidades de dinero, porque ellos de repente se vuelven filantrópicos? Porque es que ya la parte financiera ni siquiera entra dentro de su ecuación. No hacen ni mercado. No saben ir al supermercado, no saben lo que cuestan las cosas en día, no saben lo que ha subido. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya tú, dentro de tus prioridades, ya la parte económica ni siquiera entra dentro de las prioridades porque ya tú sabes que estás hiper asegurado. Ahí es cuando tú buscas tu felicidad para dárselo a los demás. Entonces, lo que estamos tratando de decir es eso. Si tú tienes un gobierno que lo que está haciendo es poner trabas, tener una ideología lamentablemente equivocada para sacar el potencial de la economía de un país, lamentablemente todas estas metas sociales que tenemos como sociedad van a verse afectadas. Sí, yo le diría al que está viendo un llamado. No tenga pena. Usted, tú mismo, dilo, voy a votar conservador, soy de derecha porque pienso en los demás. Esto es lo correcto. En cierta manera, si te pones a ver con quiénes son los que apoyan al Partido Conservador en este momento en Canadá, una manera el joven siempre le ha gustado ser rebelde, una manera de ser, de estar avanzado y de pensar en los demás, en este momento es ser de derecha. Entonces, vamos a hacerlo sin pena. No hay ningún tipo de tabú, más bien es todo lo contrario, estamos pensando en los más desafortunados. Esa es la idea. Entonces, el que está viendo aquí, tuitee, ponga en social media, etcétera, dígalo, o inclusive en las reuniones privadas, dígalo. Yo voy a votar de esta manera y estoy contento de votar de esta manera porque quiero mandarle un mensaje
¿ok? A los grupos que llevan mandando los últimos 10 años de que no lo están haciendo bien. Una de las ironías que yo siento también dentro de los liberales, Carlos, es que desde que los liberales son liberales, yo creo que desde la época de la Revolución Francesa, una de sus principales mantras es que ellos son pensadores, que ellos tratan de romper el status quo, de que hablar libremente es la prioridad, ¿verdad? Pero fíjate la ironía, que ahorita son ellos mismos los que sancionan y básicamente te hacen te estigmatizan si no piensas igual que ellos. Además de que existe, y esto no es especulativo, una cantidad de normas y reglas que ha sacado el gobierno liberal en social media, en internet, donde hay ciertos límites en este momento de lo que se puede y no se puede decir online. Tanto, haga el experimento, métase en Instagram, busque el New York Times o el Wall Street Journal o CTV News y trate de ver qué sale. Le va a salir que ese contenido no se puede mostrar en Canadá. Así mismo. Entonces, en esas utopías, la ironía de la vida es que los que tienen el poder y el control de la información son los mismos liberales, no son liberales en ese sentido. La palabra ahí es la incorrecta, son controladores de lo que se dice. Exactamente. Entonces, en parte es por eso que no se ha oído tanto en los medios de comunicación tradicionales. Y es por eso que hay que aprovechar los medios nuevos para propagar y para, sin disculpas, decir yo voy a votar conservador o yo soy de derecha. Carlos, yo creo que también compartir con los oyentes una estadística bastante lamentable, pero es importante para este punto en específico, que es el deterioramiento de la clase media en el país. Y conseguir digamos, data firme de cuánta gente bajó debajo de la línea de la pobreza no es tan sencillo. Pero tenemos una información que es digamos, un indicador, que es un proxy, digamos, para ver reflejado cómo ha cambiado este cambio. Y es un tema de cuánta gente ha utilizado o utiliza los food banks aquí en Canadá en un periodo específico año tras año. Los food banks, Carlos, en español no estoy ni siquiera seguro cómo se cataloga, pero son básicamente... Son sitios donde la gente más pobre, los más desafortunados van y esos food banks vienen a partir de donaciones. Exacto. Y mira, la gente va para allá y recibe una cesta, una bolsa de comida. Correcto. Llegar a ese punto es crítico. Exacto. Y es doloroso ver de que un país como Canadá, como dijimos en el episodio anterior, que puede ser con tantas riquezas y potencial, tenga gente cada vez más yendo a esos food banks. Exacto. Básicamente una gente que no tiene suficiente ingresos mensualmente para cubrir la canasta básica para su familia. Esa gente recurre a este tipo de lugares que básicamente te dan comida sin ningún tipo de costo y, como decía Carlos, es más, yo he colaborado muchas veces para hacer donaciones a los food banks de Canadá, pero voy a darles un piece of data muy importante para que vean la degradación de la clase media a lo largo del tiempo de los últimos 10 años. Para el año 2016, vamos a darle unos mesecitos de chance a Trudeau, que empezó en octubre del 2015, pero en marzo del 2016, en el mes de marzo, se reportó que 863,000 personas aproximadamente fueron al food bank en el mes de marzo de ese año. ¿Ok? Sí, 863,000 personas. Ahora vamos a acelerar la película y vamos a ver esa misma estadística, pero para el año 2024. En marzo del 2024, Carlos, más de 2 millones de personas utilizaron el food bank en Canadá. De 800 a 2 millones de personas. Y nosotros somos un país de 40 millones de personas. Porcentualmente, el crecimiento que está experimentando este sector de la población es inmenso. Y lamentablemente, como ya habíamos descrito en el episodio pasado, nosotros consideramos que una continuidad de esta ideología y esta visión país liberal va a acentuar estos problemas. O sea que yo veo este trend lamentablemente manteniéndose y, como ya habíamos explicado, con las presiones que nos están viniendo por culpa de la política arancelaria de los Estados Unidos, se va a afincar aún más. Sí, y es si alguien nos está oyendo que haya tenido que pasar por esas circunstancias, realmente lo sentimos muchísimo, pero es realmente
el punto más bajo al que alguien puede llegar, pues ya no te alcanza tus ingresos para alimentar a ti o a tu familia y tienes que acudir a una ayuda de donaciones del Goodwill de hermanos canadienses para poder alimentarte o alimentar a tu familia. Es una desgracia. En un país donde eso no debería ocurrir, un país con tanta oportunidad, donde, más al punto, tú comparas ese número y después ves como en Canadá no hubo crecimiento en los últimos 10 años, por ende hubo menos empleo, etc. Y sí hubo en otros lados del mundo, y es una irresponsabilidad de los que nos mandaron de ponernos en esa situación. ¿Cómo es posible esas 2 millones de personas que estén pasando por ese asunto y haya la posibilidad de repetir el mismo gobierno que los puso en esa situación? Es imperdonable. Es imperdonable. Es lo menos canadiense. Es cuando hablamos de empatía. Por eso no me da pena ni vergüenza, ni me parece un tabú decir, yo voy a votar por conservador. ¿Por qué? Porque esas personas que están en el food bank me van a agradecer a mí si hay un cambio de gobierno y hay un cambio de prosperidad. Es por ellos que tenemos que votar. Así es, Carlos. Mira, yo quiero hacer una transición a otro tema demasiado importante, en nuestra opinión, que debe ser de la atención de los oyentes. Y ya que estábamos hablando de la pobreza extrema, y bueno, nosotros siendo venezolanos y haber visto la evolución de lo que ha pasado socialmente en Venezuela, somos expertos de ver cómo políticas erradas y gente con malas intenciones puede destruir un país. Yo quiero que hablemos un poco de este personaje que se ha lanzado en uno de los distritos o en los ridings de Edmonton para el Partido Liberal. Yo creo que tú nos hables un poco de este personaje, Carlos, y quiero hacer énfasis porque esto como venezolano y latino es absolutamente imperdonable y es un insulto. Entonces, Carlos, por favor, háblanos un poco de Rod Loyola. Rod Loyola hace unos días se anunció que se iba a lanzar a uno de los distritos de Edmonton por el Partido Liberal. Mismo Partido Liberal que tiene Mark Carney y el mismo gobierno liberal de los últimos 10 años tiene entre sus candidatos a Rod Loyola. ¿Quién es Rod Loyola? Rod Loyola fue MLA, es decir, en el gobierno de Alberta provincial existe también un parlamento o una legislación. Él era un MLA, Member of the Legislative Assembly, por el partido NDP, partido de más izquierda. Resulta que ahora Rod Loyola no se está lanzando con el NDP, sino con el Partido Liberal Federal para estas elecciones que vienen. Y Rod Loyola ha sido notable porque en su pasado hizo homenaje y a Vox Populis apoyo a Hugo Chávez. No nada más hizo apoyo cuando estaba en vida, hizo apoyo cuando se murió, hizo un homenaje a favor de Hugo Chávez en la Universidad de Alberta. Es una persona que además sale en videos, sale en anuncios, hablando de los ideales de Hugo Chávez, de los logros de Hugo Chávez, y muy a Vox Populi, que tiene una fijación por el socialismo y comunismo, y ahora resulta que es candidato de este mismo Partido Liberal. Para mí me resulta inaceptable que un partido que tenga posibilidades de mandar en Canadá, después del trauma que hemos vivido como venezolanos canadienses, alguien vote por ese partido, con una persona como él dentro de ese partido. Y para mostrarles, tenemos un video de Rod Loyola, en sus propias palabras, hablando de su compañero Hugo Chávez. Vamos a poner. Spread the teachings of Karl Marx. Now I have my hunches about the rest of the NDP caucus, but without a doubt, Comrade Loyola clocks in and out of the Alberta legislature every day as a communist. Loyola is not some socialist memester, some college kid with a poster of Castro in his bedroom at his mom's house. No, he's an actual communist, as in the real Red Deal, the full hammer and sickle situation. Loyola is so committed to the communist cause that he's stood before crowds to praise the late Venezuelan strongman Hugo Chavez and his disastrous Bolivarian revolution that turned a rich country into a corrupt Marxist economic ruin. Check it out. Long live Hugo Chavez. Long live the values that he stood for. Compañero Presidente Hugo Chavez. Chavez ruthlessly persecuted any dissent against his revolution, drawing up laws stifling free speech that threatened journalists accused of media crimes with imprisonment. I imagine the whole... Y ahí lo ven. Rod Loyola es un personaje nefasto,
representa lo peor de el pasado de los venezolanos canadienses, los mayores traumas, la cantidad de división, de separación de familias, de muertes, de todos los males que nosotros vivimos en nuestro pasado. Y a la comunidad latina y venezolana les imploro, no pueden votar por el Partido Liberal cuando tienen personajes en su posible gobierno que son chavistas a voz populi. Es simplemente algo que para mí es inaceptable y que es la mayor falta de respeto para con mismos ciudadanos canadienses, de que no haya ningún tipo de veto y ningún tipo de disculpa por haber nominado a tal personaje en el mundo. Una cachetada sin duda en la cara para nosotros. Yo le quisiera decir al señor Rod Loyola que haga un llamamiento a los 8 millones de venezolanos que hemos tenido que huir de esta dictadura cruel, ya que ya lleva más de 25 años, y le explique de por qué él cree que Hugo Chávez es un personaje que hay que idolatrar. Vete, Rod Loyola, a Venezuela, a ver cómo está viviendo la clase baja allá. Vete a Cuba, a ver cómo sufre la gente allá. Y de nuevo, como dices tú, Carlos, yo no lo podía creer, te lo juro. Yo del NDP, por supuesto que lo puedo creer, porque ese NDP es, en mi opinión, un partido que tiene mucho aferro a personajes ideológicos marxistas. Pero del Partido Liberal, te lo juro que yo no lo podía creer cuando me lo enviaste, Carlos. Pero además, si alguien, probablemente él mismo, trate de hacer una especie de abogado del diablo y decir, no, si eso fue en el pasado, qué sé yo. Él fue MLA dentro de Alberta. Y cuando era MLA dentro de Alberta, él hablaba de nacionalización del petróleo, de nacionalización de nuestra industria. Exactamente lo que se hizo con el petróleo en Venezuela. Sí, expropiar empresas privadas. Entonces, no hay una desconexión. Y eso es, tanto para el Partido NDP de Alberta como para el Partido Liberal Federal, es una aberración que tengan esas ideas dentro de su partido y que no haya ningún tipo de, como digo yo, ni siquiera pedir perdón, sino simplemente está nominado. No ha habido ningún comentario al respecto. Ese es parte de su partido. Es el candidato rojo dentro de uno de los distritos del mundo. Es una falta de respeto y sencillamente, si tú eres venezolano o si tú eres latino, te invito a que compartas ese video, compartas esa información entre tus vecinos y la gente que está contigo y pónganse a reflexionar si existe algún argumento como para votar por el Partido Liberal con ese personaje dentro de ese partido. Es absolutamente irresponsable. Y bueno, yo creo que esto es una lección para que cada uno de los votantes no solo se informe, como hemos hablado Carlos y yo, de los ideales del partido como tal y del líder, pero que también le pongan la lupa a los candidatos que se están lanzando dentro de sus distritos. Porque pueden existir situaciones como esta, y esto, en mi opinión, es algo que es necesario entender antes de tomar la decisión por el candidato o el partido que a ustedes les guste. Muy bien, Carlos, yo creo que podemos hacer un viraje a otro tema fundamental. Oye, para decir nos reímos un poquito. Claro, sí, esto no, es que, pero bueno, pues, hay una razón por eso. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo salimos adelante? Vamos a tratar de continuar la conversación hacia allá. Vamos a hablar de las propuestas de cada uno de los partidos. Perfecto. Tema súper importante que la gente tiene que entender. Empezamos por la de los liberales. Vamos a hablar vamos a empezar con los liberales. Y yo creo que la gente entienda que, bueno, nosotros estamos haciendo este podcast en la mitad de la campaña de las elecciones del primer ministro y todavía no han, digamos, expuesto todas las policies que cada uno de los partidos quiere enseñarle a los votantes. Vamos a hacer un snapshot de todo lo que hasta ahora han, digamos, mostrado al público. A ver, Carlos, entonces empecemos entonces con el Partido Liberal. El Partido Liberal ha dado ciertos indicios de algunas de sus políticas, sin embargo, no tenemos nada realmente en concreto, así, algo muy específico dentro de sus propuestas. Yo creo que la primera que me gustaría hablar, porque en mi opinión también es una hipocresía del Partido Liberal, es la medida que tomó ya cuando asumió el mando de primer ministro, Carlos, del carbon tax. A mí me da mucha risa este tema porque el Partido Liberal lo que hizo fue darse golpes en el pecho y, digamos, atribuirse este gran logro de haber implantado carbon tax a los consumidores y a las industrias.
Y después de que hubo esta debacle con la renuncia de Trudeau y llegó Carney, y después de que por muchísimo tiempo el Partido Conservador ha insistido de que hay que eliminar ese carbon tax, viene Carney y elimina, y vamos a ver un poco de qué significa en este contexto eliminar el carbon tax a los consumidores. Carney. ¿Quieres empezar tú a explicar eso? Primero, recordando lo que es, el Partido Liberal puso un impuesto sobre el carbón a los consumidores. Usted lo ve cuando pone gasolina, cuando inclusive el precio de todo lo que se tiene que movilizar, que es todo lo que va a un supermercado, se le agrega un poquito de costo porque cada vez que eso se mueve en un camión o en cualquier medio de transporte consume carbón y se paga ese impuesto. Ese es un impuesto que durante muchísimo tiempo el Partido Conservador le criticaba al gobierno porque agrega o empeora el tema del costo de la vida. Y existe como ley desde el año 2019 y desde ese momento los liberales han defendido de que tiene que existir porque esa es la manera como el argumento es que así hay una especie de como que castigo por gastar carbón, entonces así en teoría los consumidores consumen menos carbón, pero cuando tú vives en Canadá y tienes que prender tu calefacción porque está frío en menos 30, no puedes apagarla. Cuando tú tienes que movilizarte en carro, no puedes dejar de manejar, etc. En fin, el hecho es que durante años fue criticado por el Partido Conservador, el Partido Liberal siempre, hasta hace 4 meses, defendía que tenía que estar ahí. Además, defendía que el impacto económico no era verdad, porque ellos mandaban unos rebates a ciertas personas, pero que en neto, inclusive las mismas oficinas del gobierno admitían de que en neto era peor para la población de lo que en realidad les caía en rebates, de manera de que se volvió impopular. El Partido Conservador, como buen partido de oposición, siempre le dio a eso. Hacen cambio de liderazgo dentro del partido, el mismo gobierno, pero ahora es otra persona, y aprovechan ese momento porque sabían que el Partido Conservador iba a darles de lleno en esta campaña al carbon tax, y la única manera de acabar con el carbon tax es con una ley. Y como el Parlamento no está reunido porque Carney no quiere que se reúnan, él firmó lo que se llama al Privy Council, de manera que se suspende el carbon tax o se lleva a un rate de 0%. Sigue existiendo, pero el rate es 0% por lo menos por el próximo mes. Coincidencia que en el próximo mes son las elecciones. Entonces, es en mi opinión, balurdo modo de parar la conversación del carbon tax en este momento, cuando se puede poner inmediatamente después de las elecciones, cuando en su libro Carney es fanático de ponerle un precio, como lo llama él, un impuesto al carbón para disminuir los gases de efecto invernadero, y salen videos, salen entrevistas que eso a él le gusta. Entonces, esa fue la decisión del Partido Liberal. Suspensión. ¿Puede volver dentro de un mes? Así mismo. Porque la ley nunca se quitó. Sí, la estructura está ahí. La ley sigue siendo sigue vigente, pero como dices tú, le puso en vez del valor que tenía con Trudeau, lo bajó a 0. O sea que en cualquier momento, a menos que se anule esa ley completamente, puede volver. También creo que es importante hablar de la diferenciación entre el carbon tax industrial versus el carbon tax del consumidor. Correcto. El que suspendió Carney fue específicamente el del consumidor. Sin embargo, él ya ha anunciado de que el industrial se mantiene. Correcto. Y el industrial ¿puedes explicar cuál es el industrial? El industrial es sencillamente seguir sancionando, digamos, o cobrarle un impuesto a las empresas que producen emisiones de CO2 o emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no nada más son empresas petroleras, empresas de aluminio, de cualquier empresa que emita emisiones tiene que pagar con su carbon tax. Y lo importante es que si tú se lo quitas al consumidor, igual el consumidor está pagando por el industrial, en el sentido de que si tú estás comprando indirectamente, ¿sí? Si tú estás comprando una casa, un carro, etcétera, y eso en la producción se le cobra en los costos un impuesto, la diferencia es que tú cuando vas a pagar literal por tu carro no ves el impuesto desglosado, pero está dentro del costo del aluminio, etcétera. Entonces, es una manera bastante escondida y realmente poco honesta de que estás haciendo lo mismo, pero de una manera de que la gente no se dé cuenta. Sí. Entonces, el Partido Liberal sigue firme ahí. El partido, después vamos a hablar de los conservadores, pero los conservadores lo quieren quitar.
Sí, esto hay que recordar a la gente que esto son leyes vinculantes. O sea, aquí no hay manera de darle vuelta a este asunto y como le digo, esto sube el costo de producción de todas las empresas y por ende ese extra costo de manera indirecta lo termina pagando el consumidor al final. Y bueno, lo que hablamos en el episodio pasado, Carlos, cuando tú sigues poniéndole regulaciones e impuestos y trabas al sector privado, como habíamos hablado, el sector privado va a tener menos incentivo de querer invertir su capital y crecer dentro del país. Entonces, como hablábamos antes, si estamos en una etapa tan frágil de damage control, de tratar de proteger nuestra soberanía contra Donald Trump, todas esas amenazas y tratar de diversificar los mercados, ¿no les parece contradictorio que ya de manera manifiesta el Partido Liberal continúe con esta insistencia? Reflexionen un poco sobre eso. También dentro de lo que ya se ha propuesto, ya Mark Carney también confirmó de que el emissions cap se mantiene. ¿Okay? Y nosotros el episodio pasado no quisimos entrar en lujo de detalle de todas las regulaciones principales que creó la administración de Trudeau, pero el emissions cap es básicamente ponerle un límite a las emisiones que puedan producir las empresas petroleras en base a, digamos, algunos benchmarks que ya tienen ellos de las emisiones históricas de años pasados. Cuando uno lee ya en detalle este tipo de legislación, Carlos, el objetivo final, de nuevo, ellos no te lo escriben dentro de la ley, ¿no? Que mira, pero de manera de facto es acabar con la industria petrolera. Eso es exactamente la intención que tiene esa ley y de nuevo, esa ley fue una de las obras de arte del señor Guilbeault, que sigue siendo parte del gobierno de Mark Carney. Entonces, ya a pesar de no haber dado mucho detalle de si va a hacer modificaciones o enmiendas en cuanto a esa ley, según Mark Carney, se continúa después, una vez que él sea elegido como primer ministro. Sí, y hasta ahora, esas han sido como las propuestas más claras que ha dicho. Sin embargo, inclusive eso, esa propuesta está por ejemplo, en la página del Partido Liberal, está ahí dicha de lo que quieren hacer un emissions cap, pero ¿por qué no sale en una rueda de prensa y lo dice a Voz Populi? Porque sabe de que eso puede generar una cantidad de mal estragos en provincias como Alberta y está tratando de... Es curioso porque él dice ser algo diferente, pero en realidad es parte de lo mismo, porque todas las políticas son las mismas. Pero entonces están usando todo este momento de cambio de liderazgo, donde no hay parlamento, donde no hay nadie que lo critique, limita el acceso de la gente de los medios a sus ruedas de prensa y está todo hecho como para que no le hagan preguntas. Sí. Entonces, que si Mark Carney, esto o lo otro, es el mismo partido utilizando todas las herramientas posibles para decir lo menos posible para que la elección sea sobre algo muy abstracto. Ellos no quieren que sea tangible, ellos no quieren que sea con medidas exactas. El Partido Conservador, después lo vamos a hablar, tiene muchas medidas más claras. El Partido Liberal anda soltando muy pocas cosas de manera que sea un mensaje ayudado por los medios tradicionales y que el votante vote con información limitada. Ese es el objetivo. Esa es la manera como el Partido Liberal en este momento entiende que pudiera volver a ganar. Sí, con pinzas van soltando detalles, pero detalles muy abiertos. Muy poca información. Que no te permite realmente entender para que el votante tenga que asumir muchas cosas. Exacto. Y claro, cuando tú tienes que asumir, tú racionalmente tratas de buscar, tratas de buscar ser optimista y decir, no, probablemente van a hacer esto, probablemente van a hacer lo otro. Pero el Partido Liberal como tal ha soltado muy poco. Lo que ha hecho es hacer mensajes para contrarrestar el peso del Partido Conservador. Eso es todo. Sí. A ver, otro tema importante, como ya hablábamos la semana pasada, no, en el episodio pasado, quiero decir, el alto costo de la vida, que es uno de los principales problemas que tiene ahorita Canadá. Ya hablamos del déficit de viviendas que hay con respecto al crecimiento poblacional. Sí. Y queremos hablar un poco de cuáles son las propuestas que han ya manifestado los liberales para, digamos, aliviar esta situación, Carlos. Creo que uno de los principales detalles que han dicho es que van a eliminar básicamente el GST o el IVA a casas nuevas o propiedades nuevas, creo que menor de $1 millón. Voy a
mencionar que eso lo anuncia Pierre Poilievre con el Partido Conservador, que el GST sobre viviendas de menos de 1.3 millones de dólares no se le va a cobrar a esas viviendas, de manera que la gente pueda pagar por una casa. El Partido Liberal inclusive anunció algo menos, que es solamente para, si no me equivoco, tu primera vivienda, y el Partido Conservador es para cualquier tipo de vivienda. Pero básicamente el Partido Conservador lo anunció, sobre 1.3 millones no va a pagar GST, inmediatamente Carney dijo, nosotros también. Y con respecto a, que también es el Partido Liberal, hubo un anuncio del Partido Liberal de reducir los impuestos para el tax bracket más bajo. Correcto. Básicamente la reducción es de 1%. Salió la propuesta del Partido Conservador es más fuerte, es de 2,5%, que es el equivalente a reducir el 15% de la carga de impuestos sobre una familia al año. Carney básicamente lo que ha hecho es que, si te pones a ver, en este momento los conservadores son el partido del costo de la vida. Entonces los liberales lo que han hecho es sacar anuncios que sean casi lo mismo en lo posible, básicamente copiándose la idea, es el meme de Mr. Bean copiándose en el examen, sí. Y decir, no, bueno, todo lo que ustedes hacen, lo que nosotros queremos hacer también. ¿Cuáles siguen siendo las diferencias? Los conservadores tienen más propuestas aún, y los liberales mantienen su emissions cap y su tema ambientalista presente, cuando el Partido Conservador está mucho más enfocado en otras políticas del costo de la vida. ¿Seguimos con los conservadores ahora? ¿O tienes alguna otra? Quiero hablar una sola más, que creo que es importante, que también es el fortalecimiento de la economía en cuanto a amenazas externas, básicamente las amenazas arancelarias de Donald Trump. Y bueno, para que el oyente sepa, lamentablemente en Canadá históricamente no solo tenemos, digamos, políticas arancelarias con países del mundo, pero internamente entre las provincias lamentablemente hay muchas trabas y mucho red tape, digamos, en qué se puede exportar de una provincia a otra, y eso lamentablemente, de nuevo, va en contra del libre comercio, va en contra de lo que creemos los conservadores. Y han habido, digamos, conversaciones del Partido Liberal en qué es lo que van a hacer en ese ámbito específicamente. Yo personalmente no he visto nada en concreto, de nuevo, que explique cómo se va a manejar ese tema de eliminar aranceles interprovinciales, de dar incentivos para que haya más flujo comercial entre las provincias. Yo, no sé si me equivoco, pero yo no he visto nada tangible. De los liberales. Correcto. Lo que también tenemos que hablar es que es más importante inclusive que esa parte digamos, de ese policy, es cómo vamos a diversificar nuestros mercados de exportación más allá de Estados Unidos. Y aquí es donde siento que el Partido Liberal, de nuevo, no es firme, como dices tú, Carlos, no te da detalles, pero ya hablamos que lo principal realmente para nosotros poder protegernos con respecto a digamos, a las limitaciones estructurales que tenemos de enviar todo a los Estados Unidos es construir tuberías nuevas, es poder abrir puertos, poder mandar, digamos, más productos hechos en Canadá y mandarlos a Tidewater en el Atlántico o en el Pacífico. En ese aspecto específicamente, Carlos, Mark Carney, cada vez que los medios le hacen una pregunta, lo deja siempre abierto, no da nada en específico de que si ellos van a apoyar a hacer tuberías de una costa a otra, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún comentario sobre eso, Carlos? Bueno, yo diría que ellos están jugando un juego político, en el sentido de que el Partido Liberal, nosotros hablamos ayer de que tiene un tema regionalista donde favorece ciertas regiones. Y en el pasado siempre ha habido una firme oposición, sobre todo en la provincia de Quebec, a hacer tuberías hacia el este. Y ayer hablábamos de que, irónicamente, entonces, Quebec y Ontario utilizan petróleo que viene de otros países en vez de usar petróleo albertano. El Partido Liberal ha mantenido una postura no nada más blanda, sino hipócrita, y que dice cosas diferentes en idiomas diferentes y en lugares diferentes. Cuando lo dice en inglés y lo dice en British Columbia o en Alberta, Carney ha dicho que tiene que haber una tubería que vaya hacia el este. Cuando hablaba en Quebec, en francés, dice que no van a forzar a Quebec a tener una tubería en su lugar. Entonces,
claramente está jugando el juego dependiendo de quién lo oiga, sobre todo que como los medios lo están ayudando mucho, los medios tradicionales, no le hacen preguntas difíciles, entonces no le ponen a cuestionar por qué dijo una cosa en un lado del país y de otro lado en otra. Entonces, las políticas que ellos tienen en su plataforma, claramente no existen, no las han publicado porque yo creo que ni ellos mismos saben, quieren decir lo que quieren hacer porque les cuesta votos en un lado o en el otro. Entonces, no estoy sorprendido que no podamos encontrar exactamente qué es lo que quieren hacer. Muy bien. A ver, yo creo que es momento entonces de hablar de los conservadores, Carlos. Vamos a hablar un poco de qué han propuesto hasta el día de hoy. Mira, quiero hacer toda esta parte muy en función del pro-conservador. Más que decir, estas son las diferencias con los liberales, entonces voy a nombrarlas todas. A pesar de, como dije antes, hay similitudes porque el Partido Liberal es lo que el Partido Conservador nombra ciertas cosas. Básicamente se ha copiado del mismo policy con ciertas modificaciones. Pero bueno, voy una por una. Lo más importante, reducción de impuestos. Ellos hablan de que la mejor manera para ayudar a la población en este momento es reducir la carga fiscal con temas de impuestos y anunciaron una reducción sobre el impuesto sobre la renta que más o menos ahorra unos $1,200 anuales por familia, nada más con esa reducción. Además de eso, quieren pasar una ley donde por cada ley nueva que aumente el gasto del gobierno, se tiene que conseguir dentro de esa ley un offsetting o una manera como pagar por ese nuevo gasto público. Como hablábamos en capítulos anteriores, parte del problema dentro de Canadá ha sido la inflación. El gobierno cuando gasta dinero de manera inorgánica, que simplemente gasta más de lo que recolecta de punto de impuestos, genera inflación, entonces es una manera de contrarrestar la inflación. Eso es en lo económico como base, pero vienen muchas otras. El tema de la vivienda. Todas las viviendas por menos de $1.3 millones no van a tener que pagar GST. El GST es 5% a nivel federal, eso es 5% menos de costo para la persona que se quiere comprar una casa nueva, sea una persona que se está comprando su primer apartamento, su primera casa, o una familia que ahora tiene varios hijos y necesita mudarse a un hogar más grande. Aplica en ambos casos, no solamente tu primera vivienda. Incentivos a los municipios. Quieren aumentar el número de construcciones y ayer hablábamos del número de construcciones de hogares contra el número de migrantes. Claramente, si la población aumenta y no aumenta equitativamente el número de construcciones, sube el costo de la vivienda. Los conservadores lo que están proponiendo es trabajar con los municipios, específicamente en las ciudades grandes, donde se les pone una meta de cuántas casas tienen que construir. Al ubicar esa meta, el gobierno federal va a poner incentivos monetarios a esas municipalidades donde el gobierno federal va a ayudar. Y, por ejemplo, ¿cómo se aumenta el número de construcciones? Porque aquí no es que el gobierno literal es una empresa pública que construye casas, las construye el sector privado. La manera del incentivo es que en los últimos años ha aumentado lo que se llama el red tape, que es que cuando tú vas a construir una casa, el costo administrativo de simplemente procesar, lo hablamos en capítulos anteriores, el permiso, ha aumentado muchísimo. Entonces, al reducir esos costos, eso es lo que está buscando el Partido Conservador, que se reduzcan los costos burocráticos para la construcción de nuevas viviendas, dándole incentivo a los municipios que logren eso. Que no, es sobre regulación. Correcto. Lo que tenemos, quieren quitar red tape, que es bajar las regulaciones. Correcto. Continuando en ese mismo frente, quieren, en este momento el gobierno federal tiene 37,000 edificios gubernamentales. Quieren tomar 15% de esos edificios y repurpose, convertirlos en viviendas. O sea, ya por ahí hay una cantidad de edificios que están en todas partes del país que inmediatamente un gobierno de Pierre Poilievre convertiría en viviendas. Eso obviamente va a ligar el tema. Claro, es una manera inmediata de ayudar a la oferta del número de viviendas disponibles. ¿Y de dónde viene eso? Dice, ¿por qué no lo hacen los liberales? Porque los liberales tienen una base tan grande, burocrática, donde ha aumentado tanto el sector público, el número de trabajadores haciendo lo mismo, que realmente es ineficiente, que necesitan de esos edificios. El Partido Conservador, al reducir esta ineficiencia, libera espacios públicos sin quitar los servicios y además propicia nuevos hogares para ciudadanos canadienses. Es un ganar-ganar. Eso es algo que no hemos hablado mucho, Carlos. El crecimiento del sector público
durante la Sí, y vale a lo mejor hacer una nota en este momento donde de todos los empleos que se han generado desde el COVID en Canadá, el porcentaje es gigantesco lo que viene del sector público. Es decir, no son empleos orgánicos. Recordemos que cuando el gobierno gasta en algo, se lo tuvo que quitar a alguien dentro del país. Es decir, que la torta no crece. Cuando hay empleo nuevo, orgánico, que no viene del gobierno, es porque hay una nueva inversión de un entrepreneur que está generando empleo y sale beneficiado el entrepreneur, el trabajador y la comunidad. Cuando el empleo lo genera el Estado a punta de gasto de dinero inorgánico, no sirve de nada. Es como una manera artificial de generar empleo que por ende no hemos tenido crecimiento. Y aquí van a ver en este gráfico que tenemos en pantalla lo que está hablando Carlos. Fíjense la curva desproporcionada después del COVID de cómo crece el sector público en el país versus los emprendedores o los self-employed y el sector privado. Creo que habla por sí solo, Carlos. Así es. Y bueno, conectándolo a lo que estábamos hablando, Pierre Poilievre tiene un mandato directo o una idea muy clara de reducir las ineficiencias en el gobierno. Es decir, a él siempre le pregunta, bueno, pero ¿qué vas a recortar? Y los conservadores hablan de que hay tanta ineficiencia. Es decir, por lo que antes, cuando el gobierno de Stephen Harper, un trabajo de 5 personas en el gobierno, ahora le hacen 20. Sí. Entonces, realmente no está afectando el servicio. Lo que es ineficiente porque el gobierno lo que ha hecho es aumentar esta burocracia y las reglas y los procesos de aprobación de proyectos y toda esta cantidad de cosas que lo que han hecho es agregar ineficiencias de manera inorgánica, crear empleo y ¿cuál es la alternativa? Vamos a reducir esa ineficiencia, vamos a tener menos empleo público, vamos a tener más espacios para hacer vivienda y vamos a cobrar menos impuestos. Es todo un gran ganancia. Ok. Perfecto, Carlos. ¿Cuál otra propuesta? Vamos a continuar. Comunicado. Ok. Hay temas adicionales, pero en términos de energía y medio ambiente, hablamos de que claramente quieren quitar el impuesto sobre el carbón, inclusive el industrial. ¿Qué significa eso? Que van a quitarle los impuestos a los carros que se estén ensamblando, a las casas nuevas, a todos los productos que tenían ese costo adicional que tú no te das cuenta, se le va a quitar para ayudar con el costo de la vida y para incentivar a que se hagan nuevos proyectos en el punto de vista energético, en el punto de vista de minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, como decimos, la gente tiene que entender la importancia de eso. Si mantenemos la misma línea que tenemos hoy en día, lamentablemente vamos a seguir trabajando a remolque el sector privado y esta es de las medidas que creemos que son las necesarias para de nuevo entrar en damage control mode y poder recuperar, digamos, la senda de la inversión en el país. No hablamos en el episodio pasado, Carlos, pero yo creo que es importante hablar de un poquito más de números, de la cantidad de capital que salió del país durante la época de Trudeau. Y aquí en pantalla tienen un breakdown de ese valor. El valor aproximado, para que sepan más o menos de lo que hay, digamos, empresas que básicamente han sacado su capital o han vendido sus assets de Canadá en los últimos 10 años, equivale aproximadamente, Carlos, a $500 billion americanos. $500 billion. Eso es capital que salió de donde estábamos, Canadá, y se fue del país. Y por eso es que muchas veces no es ambiguo estas decisiones como cuando quitan el impuesto sobre el impuesto sobre el carbón industrial. ¿Por qué se hace? No es para ayudar, siempre se plantea de esta manera, no, las corporaciones, por así decirlo. Al final, eso es empleo y eso es inversión que ayuda además a los impuestos que permiten los servicios sociales. Tiene todo que ver, por eso es que no ha habido crecimiento. Está relacionado a eso, la fuga de capital con el poco crecimiento. Y necesitamos ambas cosas. ¿Cómo se hace eso? Creando incentivos donde se castigue menos al sector privado. Y por eso es que es importante quitar estas barreras, quitar estas reglas y quitar los impuestos directos sobre la industria. Sí, por ejemplo, Estados Unidos tiene su política digamos, de decarbonización es muy diferente a la nuestra y es muchísimo menos punitiva, digamos.
En vez de, como les decía, tener una ley vinculante que te obliga, te pone un precio a la tonelada de CO2 que se emite y te obliga a pagar un impuesto sobre esa tonelada y cada año te va incrementando el costo de esa tonelada. Los Estados Unidos tiene una cantidad de, digamos, reglas no vinculantes. Correcto. Quiere decir no vinculantes que no necesariamente las tienes que seguir, pero en vez de penalizar a la Correcto. empresa, ellos te incentivan a que tú inviertas y para reducir tus emisiones. Entonces, ¿qué opción tiene, digamos, la empresa privada? La empresa privada ve, mira, puedo, por ejemplo, hacer una cantidad de proyectos de captura de CO2 que me ayudan a inclusive subir la producción de mis pozos petroleros allá en Estados Unidos. Es decir, que van a tener beneficio de que van a poder subir la producción, están metiendo el CO2 dentro de la tierra, es decir, están reduciendo las emisiones, y el gobierno les paga un incentivo por cada tonelada que meten debajo de la superficie. Exacto. Entonces, sin entrar en detalles técnicos, lo que quiero decir es la diferencia en el approach. Y por cierto, esta ley no la puso un presidente republicano. Esta ley se creó como parte del Inflation Reduction Act De Biden. de Joe Biden. Correcto. O sea, fue una ley demócrata. Correcto, y similar a lo que está promoviendo el Partido Conservador, la manera de tocar el tema ambiental no es a punta de castigo, es a punta de recompensa. Correcto. Entonces, los mismos incentivos a las tecnologías verdes existen. Y, repito, los mayores proyectos de reducción de emisiones en Canadá en este momento tienen que ver con el sector de LNG, que es viene del carbón, pero el tipo de LNG contra otros tipos de medios de energía, comparativamente, por unidad, reducen las emisiones enormemente. Entonces, ahí es donde va el Partido Conservador, va a poner básicamente objetivos ambientales a punta de premiar las tecnologías verdes, por así decirlo, sin castigar a las tradicionales. Perfecto. Ok, continuamos con un par de puntos más del Partido Conservador y después Sí. podemos seguir al cierre. ¿Te parece? Sí, sí. Ok, entonces, bueno, primero, en el tema de internacional, tiene un par de leyes, las leyes de inmigración. Primero, Pierre ha sido muy claro que es un partido pro inmigración, donde, como digo, su esposa, miembros del partido, etcétera, ha sido súper abierto en ese sentido y reconoce el valor fundamental que la inmigración ha tenido para el país. Sin embargo, se reconoce con los gráficos que estábamos viendo que cuando tú aumentas población sin control, te trae una cantidad de problemas sociales, de casa, de salud, etc. Entonces, él tiene una ley donde va a ajustar el número de inmigración entrando al año en base a ciertos indicadores de vivienda y de salud. Es decir, no se va a ajustar el número de inmigrantes que entran dentro del país en base al número de viviendas que se construyeron en el año anterior. Perfecto. De manera de que se crezca en la misma proporción, de manera de que al crecer la población no sube el costo de la vivienda. Perfecto. En este momento, con lo que vimos con el Partido Liberal, era descontrolado. Estaban entrando 1 millón de personas y se estaban construyendo 100.000 viviendas, Sí. lo cual generó toda esta cantidad de problemas. Lo siguiente que yo diría para ligarlo con el tema de ayer es que, desde el punto de vista de los aranceles, Pierre ha sido muy claro que tenemos que ser parte del problema o el challenge que tenemos en este momento internacional es que vendemos la mayoría de lo que hacemos en los Estados Unidos. Y es porque, a propósito, nos hemos puesto trabas, regulaciones y leyes donde no podemos venderlas más nadie, incluyendo la tubería, incluyendo reglas, incluyendo la creación de proyectos, etcétera, etcétera. Japón pasó por aquí pidiendo LNG y Trudeau básicamente le dijo lo que tú dijiste en el There's no anterior. business case. There's no business case. Europa pasó por aquí. There's no business case. Esos mismos países ahora están pasando por Estados Unidos, donde les están dejando y permitiendo hacer proyectos de LNG. Entonces, Pierre tiene una idea muy clara de que hay que volver a este país, crear una independencia económica donde le podamos vender a quien queramos. Entonces, esos son con proyectos hacia el este, quitando las regulaciones y acabando con las barreras de trade interprovinciales. Y él está hablando de esto, por cierto, desde mucho antes del tema de Trump
y de los aranceles. Él está hablando de esto desde por lo menos que se lanzó al líder del partido en el año 2022. Él está hablando de los trade barriers internos y él tiene propuestas dentro de su plataforma donde se valide al trabajador, por decir, de cierta población médica en Ontario o de ingeniería en Ontario, que se valide en Alberta. Es una locura, pero no te hace idea la cantidad de reglas que existen entre las provincias, donde en este momento tú ejerces en una y no puedes ejercerlo en otra. O quieres produces el carro en una y para poder venderlo en otra tienes que pasar por distintas oficinas. Sí, es ridículo. Entonces, Pierre está proponiendo esto desde mucho antes del problema de los aranceles, y por ahí va a su propuesta a solucionar este problema, porque él identificó y dio con este problema desde mucho antes. Ok, última parte de las propuestas que creo que es importante por el tema de hoy, que es las políticas sociales. Voy a hacerlo muy rápido. Derechos reproductivos. No va a atacar nada de ese tema. Es un partido conservador que no significa exactamente lo mismo que un partido republicano en Alabama. Muy diferente. Son muy diferentes. Es un tema que no va a introducir ningún tipo de leyes nuevas, no se va a modificar, no va a cambiar para nada. Matrimonio igualitario, lo mismo. Eso es legal desde el 2005 en Canadá. No va a tocar nada de ese tipo de temas. Drogas. Ahí y adicciones. Ahí sí va a tocar. ¿Ok? Si bien va a mantener la legalización de la marihuana que se hizo en el 2015, ¿ok? Tiene una posición fuerte contra la despenalización de las drogas fuertes. Correcto. Además de que este safe supply y acceso a tratamientos, etcétera, va a mantener el tema de la rehabilitación, pero el safe supply le va a entrar de lleno porque ese argumento utópico claramente no está funcionando. Correcto. Y por último, las políticas contra el crimen. Los liberales sacaron estas leyes donde no se castiga la primera vez que cometes un crimen, etc. Pierre ha sido muy claro y es muy similar a nuestras tradiciones latinas. Cuando tú haces algo malo tienes que ser castigado. ¿Por qué? Porque tienes que mandarle un mensaje no nada más a esa persona, sino a todos los que estaban colaborando con él o todos los que piensen en cometer un crimen saben de que van a pagar si van a hacer eso. En este momento existe un sistema donde el que comete el crimen no solamente sabe que no va a ser castigado, sino que en ciudades como Toronto es algo así como que el 95% de los casos lo cometen las mismas 40 personas que salen a la calle, vuelven a cometer el crimen y vuelven y salen en medio y vuelven a cometer el crimen y es un círculo vicioso que los conservadores quieren acabar. Esa es la última parte de las políticas sociales. Perfecto, y recordarle a los oyentes de que sigan muy pendientes de las propuestas de cada partido porque van a ir sacándolas poco a poco. Correcto. Yo creo que eso es parte de su estrategia de campaña, entonces estén muy pendientes porque vendrán nuevos updates en ese ámbito. Entonces, con esa idea, para cerrar el capítulo hoy, lo que queríamos hablar era qué podemos hacer ahora. Correcto. ¿Ok? Entonces, hemos repasado en los últimos 3 episodios cómo funciona el sistema de gobierno, lo importante que es escoger un buen primer ministro, los resultados del Partido Liberal de los últimos 10 años que han sido nefastos, las consecuencias que eso ha tenido en la política internacional, las consecuencias que eso ha tenido en lo social, las políticas de cada partido. Y es evidente para nosotros que hay que votar unapologetically por el Partido Conservador y decirlo. Sí mismo. Entonces, nosotros tenemos nuestra página web donde vas a tener información sobre las políticas de los partidos, cómo ayudar si te quieres voluntariar, dónde votar. Por ejemplo, si tú estás en cierto distrito o cumpliste la mayoría de hace poco y no sabes dónde vas a votar porque no votaste en las últimas elecciones federales, tenemos un link de Elections Canada donde tú pones tu postal code y te dice cuál es tu centro de votación. Además tenemos más links a informaciones sobre, como dijimos, los partidos, pero dónde puedes donar, dónde te puedes voluntariar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más de la página? Sí, yo creo que toda la data que hemos presentado va a estar disponible ya en caso de que quieran consultar algo de nuevo, debatirlo con sus familias o sus amigos, quieran hacer algún tipo de fact-checking, porque obviamente somos humanos y hacemos esto dentro de nuestro propio tiempo, tenemos full-time jobs los dos, entonces puede que hayamos cometido algún error, entonces por favor utilicen nuestra página web para revisar esa data. Sí, vamos a estar posteando este podcast en Spotify, Apple, todas las plataformas, YouTube. que puedas conseguir podcast. Coméntanos, danos feedback, suscríbete,
Vamos a estar publicando a través de Instagram partes del podcast, pero por favor, comparte el capítulo completo. La idea es seguir el hilo de la conversación entera porque tocamos muchos temas que son complicados. No sé si tienes otro mensaje, yo después sigo. No, yo creo que ya podemos, digamos, cerrar recordándole a la gente el por qué estamos haciendo esto. Y yo creo que podemos empezar, Carlos, diciendo que, mira, nosotros podríamos perfectamente estar en nuestras casas hoy, relajados con nuestra familia, viendo el partido de fútbol, tomándonos una cerveza. A nuestras esposas, disculpa que estamos aquí. Sí. Gracias por sacrificar el fin de semana, pero sentimos que era importante en este momento. Sí, como dijimos al principio, la responsabilidad mínima o el deber mínimo como ciudadanos es ir a votar y saber por quién vas a votar, pero de nuevo vemos en riesgo muchísimos aspectos que son de gran preocupación para nosotros en el país y queremos hacer este podcast justamente para ayudar y dar nuestro granito de arena a los votantes. De nuevo, somos 600.000 latinos en este país, es una cifra no insignificante. Somos una parte muy importante del multiculturalismo de este país y queremos que utilicen este canal para que se informen. Y no solo se informen, sino que estén aware de lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Estén aware de que las cosas pueden empeorar si seguimos en el mismo rumbo. 100%, si no pregúnteselo a los venezolanos que nunca hubiéramos pensado que íbamos a llegar a ser Cuba y terminamos peor que Cuba. Y traten de estar más engaged en lo que ocurre. Yo creo que cuando normalmente yo le decía a Carlos que cuando las democracias son aburridas es un buen síntoma. Sí. Quiere decir que las cosas están bastante tranquilas, que hay moderación, que los gobernantes están haciendo las cosas que deben hacer. Eso normalmente es lo que ocurre. Cuando se empieza a poner polémica es cuando empiezan los problemas. Pero eso no quiere decir que cuando esté aburrido uno tiene que estar disengaged y no pararle a lo que ocurre. Uno tiene que estar siempre vigilante de qué es lo que están haciendo nuestros mandatarios, porque ellos tienen el poder de forjar el rumbo de un país. Y nosotros tenemos como deber proteger ese camino con nuestro derecho al voto y con nuestro derecho a la protesta si es necesario. Entonces, mi mensaje es a esa gente que quizás no estaba muy animada al principio de lo que ocurre en el país. Infórmense, involúcrense. Y quítense sus tabús, sobre todo la gente joven, de que me van a ver mal o me van a estigmatizar si me gustan las políticas de la derecha. Eso es absolutamente falso y como ciudadanos tenemos que quitarnos esas caretas y dejar que la gente se exprese libremente como lo hace en cualquier democracia sana en este país. Además de que mencionábamos todos los temas que tocamos, es tratando de hacer este framing de que entiendan de que estamos en un periodo fundamental. Llevamos 10 años con el mismo gobierno. En caso de ganar mayoría significa que llevarían 14 años con el mismo gobierno. ¿Okay? Piensen qué significa ese futuro. Piensen si usted está mejor hoy en día que hace 10 años o si se siente peor. Y es evidente por la data que hemos encontrado todas las cosas que ha afectado las malas decisiones de un grupo de políticos que están desconectados con la realidad. Y se siente, en cierta manera, siendo venezolanos canadienses, que venimos del futuro. Porque hemos pasado por eso. Y si bien a veces suena cliché tratar de conectar analogías del momento de Chávez en el año 98, etc., yo sí siento un deterioro. Cuando uno llegó originalmente a este país, uno hacía chistes, era el chiste del maracucho en la nieve y de que el carro lo prendían para calentarlo y nadie se lo iba a llevar, etc. Todas esas cosas han ido cambiando y existe una alternativa positiva para los jóvenes y para los más desafortunados que está pendiente y le da prioridad a eso. No está trabajando en utopías, no está desconectado de la realidad, no es académico, es completamente en base al sentido común. Entonces, el voto en este momento conservador es un voto rebelde al establecimiento que ha habido en los últimos 10 años, a expresar un descontento que si no se traduce en un resultado a favor de los conservadores, hay unas consecuencias nefastas y por eso digo que venimos del futuro, de que a lo mejor esto significa inclusive peores cosas si no cambiamos de rumbo. Tenemos que hacer un cambio de rumbo en este momento. Es fundamental buscar una alternativa pragmática y canalizar el descontento. Si no se canaliza,
se va a descontrolar todo. Y por último, lo único que les puedo decir es, vale demasiado la pena trabajar por este país. Sí. Esto es un país que probablemente no existe en el resto del mundo en tantos aspectos. Es un país que, a pesar de que tenemos muchos problemas, nos podemos recuperar muy rápidamente también. El potencial es infinito. Deberíamos ser el país más rico del planeta Tierra. Sí. Lo que necesitamos es voluntad y sentido común. El mensaje final es de unión. Aquí nosotros hemos hecho todo poniéndoles bien claro de que para permanecer unidos como un país próspero necesitamos un cambio de gobierno. Es fundamental. Usted puede no nada más votar, usted puede voluntariarse en los partidos. Si usted le toca en la puerta un voluntario, respételos, están haciendo su trabajo. Probablemente no les están pagando. Somos todos canadienses al final. Estamos aquí en función de mejorar a nuestro país y por eso es que nos tomamos nuestro tiempo para comunicarlo en español. Síganos, comparte con nosotros. Voy a cerrar. ¿Estamos listos? Cierro, Carlito. Es el momento de expresarnos. El poder es tuyo. Comparte con nosotros. Mándanos feedback a ver si seguimos haciendo esto o no. Dinos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Somos Canadá. Este es nuestro país y tenemos que luchar por seguir haciéndolo mejor. Hasta la próxima. ¡Feliz día!